Señor me llevan quitando mucho tiempo con respecto a cierta forma de administrar las cosas en nuestras vidas. Lógicamente se ha debido a mi proceso personal. Normalmente cuando las palabras se revelan en cierta forma a uno es a través de los diversos procesos que puede estar pasando, y eso por lo general es debido a la calidad de las decisiones que uno toma durante nuestra vida. Y la primera vez que llegué a esta parábola, eh, me di cuenta que no se expresaba de forma correcta. Me quedaban cosas que no me hacían mucho sentido, pero con el tiempo he ido comprendiéndola bien, de acuerdo a la revelación del Señor en mi vida. Y esta parábola no es otra que la famosa parábola de los talentos. Le voy a dar lectura en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice, está en Mateo 25, del 14 al 30, para los que quieran buscarla y cerciorarla. Voy a leer la versión de la Reina Valera, que es la que tengo en físico. ¿Ya? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces está debido a la palabra talento en español que aparece dentro de la palabra misma, se suele confundir con los dones. Porque sí, un talento puede ser un don, pero la palabra hace especial, cuando habla de dones, ocupa la palabra don, la palabra gifts en inglés, y no la palabra talents en inglés. Es muy específico en ese aspecto. Y aquí, como dice también la palabra, que era lo que a mí me quedaba dando vuelta originalmente, está hablando de dinero. Estuve investigando un poco, perdón, y los talentos. Un talento, si lo convierto a moneda actual, son aproximadamente unos 14 millones de dólares. Un talento, actualmente. Creo que es una unidad de medida que ya ni siquiera se usa. Pero se usaba en oro. ¿Ya? Eh, la cosa es que actualmente esto es aproximadamente 14 millones de dólares. Un talento. Una persona que tuvo 5 talentos, una persona que tuvo 2, una persona que tuvo 1. Yo aquí lo interpreto no solamente como dinero, la palabra está hablando estrictamente de dinero, está usando la analogía, no es analogía, está usando dinero, está usando una medida de dinero. Sin embargo, hay ciertas palabras que ocupan algunos puntos
que te hacen pensar que no necesariamente habla solo de dinero. El dinero es la parte importante en este pasaje, pero sí engloba un par de cosas más, o más cosas en realidad. Lo que habla de esta palabra es la responsabilidad sobre lo que Dios nos da. Ese es el verdadero significado de este pasaje. Porque dice en el 14, el primer versículo dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Primero usa la palabra bienes, después usa la palabra dinero. Y usa la medida del dinero en talentos. Dice, el reino de los cielos, o sea, todo lo que hay en los cielos, es como un hombre que al irse lejos, a sus siervos, a la gente que trabaja para él, le deja sus bienes. Así es el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de que nuestro Padre Celestial, lo que hace es a nosotros, sus siervos, nosotros que le servimos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos deja sus bienes. Eso quiere decir que todo lo que nos da nuestro Padre viene de Él. Y nosotros tenemos una responsabilidad con esas cosas. Porque aquí me da la impresión de que usa los talentos como unidad de medida para hacer representación de los bienes. Primero, porque siempre los bienes se transfieren a dinero. Es una forma más fácil de tener una cuantificación de las cosas. Hasta en la actualidad se hace eso. Y por eso es que habla específicamente de dinero. El dinero es muy importante en este pasaje, de hecho. Porque el Señor también nos da el dinero que nosotros tenemos. Nos permite tener un trabajo. Nos permite administrar una cierta cantidad de dinero. Aquí dice que cuando repartió los bienes en distintas cantidades, dice que a cada uno le dio conforme a la capacidad que tenía. Eso quiere decir que a ti el Señor te va a bendecir de acuerdo a la capacidad que tú tienes de soportar y manejar la responsabilidad de lo que Él te está entregando. Y esto no solo aplica para el dinero, aplica para todo, aplica para lo más importante de todo, que es la sabiduría, pero también aplica para los bienes terrenales. Los bienes espirituales y terrenales. Todos ellos te los va a ir dando en base a lo que tú puedas manejar. Y ojo aquí, que lo más importante de este pasaje es lo que hizo cada persona con los bienes que le entregaron. Cada uno de los que el Señor, cuando vino a ver, dijo, hiciste bien, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ambos multiplicaron por 2 lo que se le había entregado. Ambos. El de los 5 talentos y el de los 2. O sea, el que tenía 5 después tenía 10 y el que tenía 2 tenía 4. Como dije, después decía, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fuiste buen siervo y fiel. Eso quiere decir que tomaste lo que el Señor te facilitó, lo administraste bien y además el Señor te bendijo por eso. Dijo que hiciste bien porque administraste bien sus bienes. Administraste bien lo que el Señor te entregó. Por eso es que es importante que si usted está aprendiendo, no se quede callado. Exponga lo que está aprendiendo. Entréguelo. Nunca sabe cuándo va a haber una persona que lo necesite. Con sus bienes materiales haga lo mismo. Administrelos bien. Multiplíquelo, de ser posible. El Señor indica algo muy particular con el que menos hizo. ¿Por qué? Al estar hablando de dinero es importante lo que hizo Él y lo que el Señor está corrigiendo al decirle a este siervo que hizo mal. Él lo que hizo fue tomar el dinero y lo enterró. Muy similar a ese dicho popular de guardar el dinero en la almohada, bajo la almohada. Y una práctica que se hacía y que aún de hecho, por la desconfianza con ciertas cosas actuales, la gente sigue haciéndolo. Hacer esto es
literalmente perder valor. Existe un concepto que se llama inflación. La inflación es la pérdida de valor del dinero con el tiempo, básicamente. O sea, tus $10 que tenías hace un tiempo no compran lo mismo que $10 en la actualidad. Compran menos cosas. Entonces el Señor lo que dijo aquí, por eso es que lo reta, por eso es que le llama la atención y le dice, y le quita, le arrebata ese bien mal administrado, porque literalmente él no cuidó el talento que le dieron, sino que perdió parte de ese talento al no hacer nada con él, al esconderlo. El Señor le dice, tuviste que haberlo llegado por último donde los banqueros y haberme devuelto mi dinero más el interés que te da el banquero. O sea que en la última instancia deberías tratar de que tu dinero no pierda valor. O sea, deberías hacer lo mínimo con tu dinero y con todo lo que el Señor te entrega, en este caso. Y le dice que tome su dinero y se lo dé al que más tiene. Porque a todo al que tiene le será dado. O sea, todo aquel, porque aquí dice, mira, es importante que lo manda a, le quita el talento y manda ese talento al que tiene 10 talentos ya. O sea, el que ya era muy rico, gracias al dinero que le facilitó el Señor. Él indicó que el más pobre, el que estaba mal administrando el dinero y lo estaba perdiendo, ese dinero que él tenía se llevara donde el que más talento tenía. O sea, el que mejor administró sus bienes. Dice, el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. O sea, ese es el castigo, básicamente. Si a ti mucho se te dio, que me recuerda mucho la palabra esa que decía, cuando un siervo le dice, yo hice muchas cosas en tu nombre, ayuné, oré, un montón de cosas, eh, el Señor le dice, no te conozco, nunca te conocí. Esto me recuerda a eso. Estás mal administrando lo que el Señor te está entregando y por lo tanto serás echado fuera del reino, fuera de este hogar y serás echado hacia las tinieblas, dice las tinieblas de afuera, la oscuridad que está afuera. Y ahí llora y cruje todo lo que quieras en realidad. Aquí hay una frase muy importante que dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene le será dado. Administren bien lo que tienen, lo que el Señor les entrega todo, física y espiritualmente. Porque el hecho de que la analogía esté hecha con dinero no es una coincidencia. Es quizás la herramienta más útil en esta tierra. Y una herramienta que mal administrada te hace más pobre. Si lo vemos con la sabiduría, con la palabra de Dios, con la experiencia que el Señor nos da. Si nosotros somos capaces de multiplicar eso, compartirlo y multiplicarlo, el Señor nos va a enaltecer y nos va a dar más sabiduría y nos va a hacer crecer aún más nuestros bienes porque lo estamos administrando bien. Pero si no lo hacemos, el Señor nos va a quitar eso. Por lo tanto, seremos cada vez más pobres. Seremos cada vez más ignorantes en la palabra. Nuestras palabras estarán vacías. Nuestra fe no tendrá obras. Y eso es importantísimo. Porque la fe sin obra es muerta. Nútrase de la palabra, pídale sabiduría. Pero no se quede con esa sabiduría y guárdasela. No haga eso. Haga lo que Salomón hizo. Porque con toda la sabiduría todo vino después. La sabiduría de Dios fue lo más importante para él.
Y después vinieron riquezas. Vino un montón de cosas añadidas, tanto terrenales como espirituales. Tenga eso en cuenta. No lo haga por interés. Debe ser desinteresado esta cosa. Porque como dije en un video anterior, nosotros solo necesitamos a Cristo. Que Él llene todos nuestros espacios, nuestros vacíos. Y piense que el Señor nos permite estar en esta tierra, nos permite estar vivos. Si el Señor nos permite tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas, todo lo demás es abundancia. Y cuide eso. Y por lo menos que lo que el Señor le entregue no pierda valor. Así que no se lo guarde, compártalo. Si es bendecido en sus bolsillos, comparte esa riqueza, multiplíquela. Este es la verdadera abundancia y no ese evangelio de abundancia que se predica mucho, apoyándose en que mal utilizan por el tema del diezmo, el tema de la ofrenda, que mal utilizan muchos pastores para enriquecerse personalmente. No sea así. Administre bien lo que tiene, comparta lo que el Señor le ha entregado, en todos los aspectos. Y esfuércese y sea valiente, cada día. Bendiciones.